El fin de semana, el 4 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha presentado oficialmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso que se refiere al asalto policial al Hotel Las Américas. Ya hay un caso en la Corte de la CIDH por la violación de derechos humanos. Doctor, yo le agradezco mucho por este contacto y le consulto. Bueno, nosotros hemos venido viendo este tema paso por paso. Llegó un momento en que el Estado debió hacer algo que no lo ha hecho. La Procuraduría, es más, ha presentado algunos recursos para tratar de postergar la responsabilidad que ellos tienen. Pero bueno, ahora ya con esta presentación, ¿qué pasa? ¿Cuál es la figura ya en este momento con el caso del Hotel Las Américas? Buenos días, César. Buenos días, José Gary, a la audiencia. El, ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a equipararlo con un proceso penal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, ha presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en San José de Costa Rica, un pliego acusatorio contra el Estado boliviano por la violación de derechos humanos contenidos en la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Vale decir, ahora es formal que el Estado está acusado de haber violado derechos humanos. Digo bien, el Estado, no el gobierno, no personas, el Estado boliviano. Quien ha suscrito el Pacto de San José o la Carta Interamericana de Derechos Humanos es el Estado boliviano, independientemente de quién lo gobierne hoy. El Estado es una entidad permanente y tiene responsabilidad de resguardar los derechos humanos de las personas que habitan el territorio de Bolivia. Por lo tanto, el Estado va a ser sometido a un juicio y en ese juicio se va a determinar si existió o no esta violación y por lo tanto el Estado será condenado en el caso de que se confirme la violación, será condenado a cumplir lo que antes fueron recomendaciones. Ustedes recordarán que hasta julio de este año la Procuraduría en representación del Estado de Bolivia permanentemente solicitaba ampliaciones de plazo, le dieron como 4 o 5 ampliaciones para cumplir recomendaciones de la comisión. La comisión tiene ya una convicción de que hubieron violaciones de derechos humanos, que se asesinó a Michael Dwyer, que se apresó y torturó ilegalmente a Loto Azo, Mario Tadic, Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza, que se los privó de libertad de manera arbitraria e injusta e ilegal durante más del tiempo que las leyes bolivianas permitían, 5 años los dos extranjeros, 10 años los dos bolivianos, que no fueron juzgados con respeto a sus garantías judiciales establecidas en la Constitución y la Carta Interamericana, porque se les violó el principio de juez natural, se los juzgó por un tribunal de la ciudad de La Paz cuando los hechos que se le alegaban haber cometido habían sucedido en Santa Cruz. El proceso estuvo viciado de múltiples violaciones a sus garantías judiciales y constitucionales. Además de ello, se utilizó su nombre, su imagen como presuntos, no como presuntos, como ya comprobados terroristas, separatistas, magnicidas, siendo que debía presumirse su inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria. Y además se les violó el derecho a la integridad física porque fueron sometidos a torturas los 4 sobrevivientes. Entonces, todo esto el Estado pudo repararlo cuando la Comisión le dijo, hay forma de reparar esto y no ir a juicio, negocien. El Estado se negó a negociar, se negó a reparar, se negó a siquiera pedir disculpas públicas, que era una de las recomendaciones en los medios de comunicación que tiene el Estado, canal del Estado, radio del Estado, periódico del Estado, pudo haber publicado una disculpa pública por las violaciones, ni siquiera eso lo hicieron. Entonces, obviamente, ahora todo se tramitará en un juicio ante la Corte y obviamente, con absoluta seguridad puedo decirles que el Estado será condenado porque las violaciones son evidentes. Aquí prácticamente no existe duda de que estas violaciones existieron. ¿Qué va Ahora, a pasar con la sentencia? La sentencia va a obligar al Estado a disculparse, va a obligar al Estado a reparar materialmente a las víctimas, va a decir que económicamente les van a tener que pagar algo. Además, el Estado
va a tener que iniciar obligatoriamente una investigación penal para sancionar a las personas que son responsables de estas violaciones. Ahí viene la parte más nodal, digamos, de este asunto. Y finalmente el Estado va a tener que hacer algo para que estas violaciones no se repitan, que se están repitiendo. ¿Qué significa la reparación material? Ustedes recordarán que en la década de los 90 del milenio pasado, existió el ejército guerrillero Tupac Katari, que entre sus personalidades tenía a Álvaro Marcelo García Linera y el Malcu, eh, que era el otro integrante líder indígena. Bueno, esa organización guerrillera también sufrió violaciones a sus derechos humanos a momentos de sus aprehensiones, a momentos de su detención, y durante 5 años que no lo sometieron a un juicio legal y respetando sus derechos y garantías. Pues cada uno de los 9 integrantes que sobrevive de ese ejército guerrillero Tupac Katari va a recibir del Estado 278.000 bolivianos porque han llegado a una solución amistosa. Fíjense, para ellos el Estado sí tuvo la voluntad de llegar a una solución amistosa y les pagó. Para las víctimas del caso del Hotel Las Américas, el Estado nunca quiso llegar a una negociación amistosa. Ahora, doctor, y el caso de Evo Morales, había una obligación del Estado boliviano de iniciar un proceso que no se ha hecho y que por lo menos hasta aquí no hay visos de que se haga. ¿Qué va a pasar con Morales? Como les decía, en la sentencia que probablemente conozcamos el siguiente año, el año 2025, el Estado estará obligado a iniciar la investigación y sancionar penalmente a los responsables. ¿Quiénes son los responsables? El primer responsable del ilegal operativo en el Hotel Las Américas, por confesión propia, es Evo Morales. Él ordenó ese operativo y lo hizo público, esta orden la hizo pública cuando junto a Chávez y Castro, Hugo Chávez y Raúl Castro, lo dijo en Cumaná, Venezuela, el 16 de abril en horas de la mañana. He ordenado personalmente al vicepresidente y por intermedio de él al comandante de la policía hacer un operativo y detener a estos terroristas. Bueno, el presidente no tiene facultades de ordenar operativos policiales, de allanamiento. El allanamiento es una figura que está bajo competencia exclusiva de los jueces en materia penal. Entonces, el Estado ha podido requerir a un juez, allanemos, si un juez ordena el allanamiento del Hotel Las Américas, ahí hay presuntos terroristas, y un juez de Santa Cruz hubiera dictado el mandamiento, pero no, la policía se entró en horas de la madrugada ilegalmente, derribó puertas y ejecutó a 3 de las personas que estaban alojadas en ese hotel. Entonces, ese delito va a tener que ser juzgado. Ahí se llama allanamiento ilegal por funcionario público y como consecuencia de hubieron 3 asesinatos. Entonces Evo Morales tiene una responsabilidad penal. García Linera tiene otra responsabilidad penal con probabilidad porque él estuvo a cargo de ejecutar esa orden de Evo Morales. Él era el presidente interino. Y también todos los que fueron ministros de gobierno de Evo Morales, desde Alfredo Rada hasta Carlos Romero, tienen responsabilidad porque ellos estuvieron a cargo de las violaciones a las garantías judiciales, a los derechos humanos de las personas que van a ser víctimas en este proceso. Ellos eran los responsables de la manipulación de los jueces y los tribunales, y eso está probado también. Lo ha dicho así una de las jueces ciudadanas del caso terrorismo, que el Ministerio de Gobierno le pagaba un sueldo mensual por asistir a las audiencias y por condenar a las personas enjuiciadas. Entonces, el Ministerio de Gobierno de Evo Morales, desde Rada hasta Romero, tiene responsabilidad penal. Doctor, le agradezco mucho por este tiempo. Un gusto. Hasta luego.